A mí me gustaría saber si has captado el carácter de don Marcelino más allá de lo que dicen los biógrafos o de lo que... Porque a mí es de las cosas que más me interesa. Es decir, ¿cuál fue, digamos, en el fondo, lo que movió a don Marcelino a ser tan culto, tan interesante, tan polémico? No sé si eso... Es que hay dos momentos. Bueno, él evidentemente es un personaje de unas capacidades prodigiosas para citar, para leer, para entender, para acordarse de lo que ha leído. Tú coges una colección de novelas de un autor del 17 que yo en la vida había oído y me encuentro en una nota marginal de Marcelino que dice, es que yo le llamo Marcelino, es casi como un amigo, entonces que dice, esto es traducción de tal novela de un italiano que tampoco conoce nadie más que él, pero ese tipo de cosas las recuerda. Él es un hombre de joven enormemente ambicioso y su carrera inicial es una carrera que se basa en la polémica para llegar al estrellato. Porque claro, imaginemos ahora que un chico de 19 años publica unos artículos en los que pone, no sé cuál sería una persona de referencia, pongamos al director del Instituto Cervantes, y le dice que es una mierda, un mal poeta, un idiota, no sé qué, no sé cuántos. Pues esto es lo que hace Menéndez Pelayo con Manuel de la Revilla, que entonces era la máxima autoridad filológica y era catedrático de la Universidad Central, y Menéndez Pelayo era un estudiante todavía en ese momento. Pues nada, se lo publican con el apoyo de la derecha católica que había encontrado en Marcelino Menéndez Pelayo, su campeón, y a base de polémicas y polémicas y polémicas, entra en la academia con 24 años, cuando sinceramente no se lo merecía todavía, no había hecho estudios, había hecho el Horacio en España y un par de estudios más, pero todavía no había hecho su gran obra filológica. Y se presenta diputado y aparece en política. Marcelino Menéndez Pelayo era tartamudo, ya sé que ahora la palabra no se debe decir así, pero en su momento era tartamudo y la prensa de izquierdas se reía mucho de él por ello. Y entonces reproducen un discurso parlamentario y dijo Menéndez Pelayo, respetataremos lo que dice en el concordato, pero eso está escrito en un periódico, no se crean ustedes que... pero es que su primer discurso lo hace contra Castelar, o sea, que era el máximo orador. Era ese personaje al cual le dicen, tú no puedes hacer esto porque está prohibido, pues yo lo hago. Y lo consigo. Y tuvo un gran apoyo de la derecha tradicional, que se encontró con que tenían a alguien para oponer al discurso liberal que además era un intelectual moderno. En palabras de Isabel Bourdieu, que decía, Menéndez Pelayo era un intelectual potente, actual y moderno. Y gracias a ello entran todas las batallas. Es el momento ascendente. Momento que se rompe en un momento dado. ¿Por qué fue? La muerte de Gumersindo Laverde. A Bonilla y San Martín, uno de sus primeros biógrafos, dijo que hay dos Menéndez Pelayo. Hasta que muere Laverde, que es el Menéndez Pelayo de los heterodoxos, la ciencia española y la polémica, y a partir de que muere Laverde, que es las ideas estéticas, los estudios sobre Lope de Vega, el tratado de los romances viejos, los orígenes de la novela, el historiador polemista y el filólogo historiador de la literatura. El filólogo historiador de la literatura es un personaje retraído, huraño, que apenas sale, que se pasa la vida en los libros, que renuncia a una vida social intensísima. El historiador, el polemista, es un juerguista que no duerme, que se pasa voy a cito literalmente, que me lo sé, una carta de Juan Valera a Manuel Tamayo y Baus hablando de Menéndez Pelayo. Dice Juan Valera, lo que tiene de hacer Menéndez, que le llamaba así, es dejar de estar obsesionado con tirarse a todas las marquesas putas que encuentra y agarrarse la menina con papel de fumar. Eso lo dice Valera, no lo digo yo, lo digo pues sí. Entonces, es una historia,
un amigo suyo, el conde de las Navas, nos cuenta las borracheras de Menéndez Pelayo. O que fue a comer a la casa de la, no la duquesa de Villahermosa, condesa de Huaki, sino a casa de Roca de Togores, de la marquesa de Molins. Entonces Menéndez Pelayo llevaba un cuello duro, ya saben ustedes esas pecheras duras que se ponía, que eran de gutapercha, y como era un hombre, un desastre, lo llevaba lleno de manchas de tomate y de comida. Y le dijo la marquesa: Menéndez, lleva la minuta del restaurante en la pechera de la camisa. También está escrito por un amigo de Menéndez Pelayo, el conde de las Navas, de verdad que no me lo invento. Entonces, todo este tipo de cosas componen un momento meteórico de ascensión, alabado por todos, por toda la derecha, que se rompe en el centenario de Calderón, cuando Alejandro Pidal, el que después iba a ser su enemigo en la academia, pero que entonces era su amigo, quiere unir a todos los partidos, a todos los católicos en un único partido político. Esa es la Unión Católica. Y se encuentra con el rechazo del carlismo. Nocedal se opone a esa idea. Menéndez Pelayo se alía con Pidal, y entonces, a partir de entonces, es entre la publicación del segundo y el tercer tomo de Los Heterodoxos, los carlistas atacan a muerte a Menéndez Pelayo. Después lo ha reivindicado, pero en la prensa de la época se dice que es un hombre que tiene una biblioteca por cabeza, que no tiene más que memoria, que no tiene carácter, que es un traidor y sobre todo que es un mestizo, que es como llaman los carlistas a los católicos que tienen ideas liberales. Entonces, a partir de ahí Menéndez Pelayo se encuentra con que su derecha católica deja de apoyarle en su totalidad. Pasa a ser el niño bonito alabado por todos y atacado por la izquierda, que eso a él le encantaba, a ser atacado también por parte de la derecha. Y entonces ya su actividad política empieza a decaer. Hay otras circunstancias que aún no tengo claro, de índole personal. Yo creo que una crisis espiritual. Él era mi amigo de Fray Ceferino González, que entonces era cardenal primado de España, y tuvo muchos problemas, se vio envuelto en un duelo, al cual renunció, pero que finalmente se produjo una serie... Y quizá como le pasó a Alarcón, que pasó de atacar a la monarquía a defenderla después de un duelo con González de Quevedo, pues el Menéndez Pelayo ahí cae en otro ámbito. Y entonces se refugia en la literatura, que yo creo que era lo que de verdad le gustaba. Porque cuando él tiene la capacidad de decidir y se ve libre del influjo de La Verde y de otros, se pone con Lope de Vega, que es su gran amor literario, pero también con la poesía hispanoamericana, con toda la poesía medieval, y empieza a trabajar en lo que no pudo hacer, porque claro, muere con 55 años, es que hay que recordarlo, que Menéndez Pelayo muere muy joven, a pesar de que tenga esa pinta de viejo, ya desde los 50 años tenía una dentadura postiza de madera, porque se le habían caído todos los dientes, el médico habla de que literatura habla de muerte por cirrosis, y se empeña en demostrar que es una cirrosis congénita, pero probablemente también tuvo sífilis, porque tenía una vida sexual llena de prostitutas y cuestiones así. Entonces él no pudo completar su historia de la literatura española, que es en lo que estaba trabajando, haciendo las diferentes monografías que él quería componer. De manera que es un hombre que yo creo que al principio de su carrera estuvo en la cresta de la ola, y él mismo, con esa ambición que tenía, se sentía estupendamente, pero que llega un momento que pasa una crisis y luego se dedica a la literatura, y eso sí, creo que fue muy feliz toda su vida, porque a él lo que le gustaban eran los libros. No sé si hay alguna pregunta. Sí, decía, perdona, y decía, creo que decía, qué pena morirme ahora, habiendo tantos libros por leer, ¿no? Eso refleja un poco Sí, en la última carta que se conserva de él, hasta ahora, que es unos 14 días antes de su muerte, dice dos cosas. Dice: los médicos me dicen que mejoro y quisiera creerles. Dice. Y luego dice: lo que no falla es la cabeza. Cada día tengo más ganas del trabajo. Bueno, eso era su vida y la vio hasta el final. Sí que es cierto que Pardo Bazán, que le dedica 3 necrológicas muy interesantes, dice que Menéndez Pelayo
dormía entre 3 y 4 horas al diario, entre que salía hasta tarde o leía hasta tarde y madrugaba, y decía que si él tenía que vivir de otra manera para vivir más tiempo, no quería, no merecía la pena, quería aprovechar todo el tiempo que tuviera para vivir como él quería vivir.